Bueno, muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo voy a presentar un tema muy especial hoy, muy especial y muy querido para mí, que es Sanergia. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar un poco sobre energías, vamos a hablar un poco sobre propósito de vida, sentido de la existencia, vamos a hablar un poco sobre salud, sobre cómo sanarnos a nosotros mismos. Y lo primero que les quiero decir es que este espacio es para ustedes, entonces me interrumpen y me hacen las preguntas que necesitan mientras vamos avanzando. Yo eventualmente me voy a detener y voy a preguntar si hay alguna duda, pero si alguno siente que necesita aclarar algo antes de poder continuar, me interrumpe. Si me interrumpen mucho, yo se los digo, no tengo ningún problema. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, empezamos nuestra presentación. Vamos a hablar hoy sobre Sanergia. Les pido que mantengan sus salas de Zoom, sus micrófonos cerrados. Cuando quieren hacer una pregunta, lo abren. Y evitemos interferencias, cada uno en su casa. Cuanto más aislado esté, más concentración va a tener y mejor va a poder seguir lo que vamos a conversar. Del nivel de atención de ustedes va a derivar el nivel o la alta calidad de nuestra charla, porque este encuentro lo vamos a hacer entre todos. Si bien yo vengo a exponer la manera o el estado de conciencia desde el cual ustedes me escuchan, va a hacer toda la diferencia e inclusive le va a dar dirección al contenido. ¿Sí? Yo tengo muchos contenidos. Desde el lugar del cual ustedes me escuchen, ese contenido va a emerger. Por lo tanto, esta charla va a ser única porque es la combinación de ustedes conmigo. Bienvenidos a Sanergia. Estamos aquí. En Sanergia decimos elevando y equilibrando la vibración del planeta. Vamos a trabajar con Sanergia no solo sobre nosotros mismos, sino a través de cada uno de nosotros, sobre el colectivo, no solo de la humanidad, sino de toda la vida en el planeta. Y decimos 3 veces gracias. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Natalia Solveig. Soy argentina, vivo en Buenos Aires, soy máster sanergista, quiere decir que yo enseño y formo a sanergistas, personas que quieren desarrollarse en esta disciplina. Sé que además de estar en lo asistencial, de atender gente con sanergia, formo profesionales, formo personas como sanergistas. Y obtengo el 100% de buenos resultados, porque aplico el 100% de mi más alta intención con el 100% de mi atención y el 100% de mi dedicación al estudio y al perfeccionamiento de esta técnica. También les quiero contar todo lo otro que yo hago. Soy licenciada en estudios orientales, esa fue mi primera inclinación cuando empecé mis estudios universitarios a los 18 años. Dentro de mi carrera y mi formación en estudios orientales, me especialicé en hinduismo y en yoga, o sea que todo lo que tiene que ver con la cultura de la India. Luego me gradué como yogaterapeuta. Actualmente soy profesora universitaria en la Universidad de El Salvador, enseño en la carrera de técnico universitario en yoga. Y tengo mi propia escuela, la Escuela Atmabodha de Yoga Tradicional, donde me dedico a la difusión del yoga antiguo, ¿sí? El yoga según sus fuentes. Y represento a un instituto de la India que se dedica a la investigación de las fuentes antiguas del yoga. Además, soy astróloga, estudié en el Centro Astrológico de Buenos Aires, soy consultora psicológica y me especializo en terapias de avanzada. Terapias de avanzada es un conjunto de técnicas
que a través de un abordaje neurofisiológico y energético trabaja en la liberación de trauma y sus síntomas, ¿sí? Esto implica nivel físico y psicoemocional. Y además, mi hobby es hacer viajes espirituales a India. Entonces acá ven un poquito de todo lo que hago, y esa energía llegó a mi vida hace unos 5 años, y lo que hizo fue integrar todo lo que yo venía haciendo, ¿sí? La espiritualidad, las neurociencias, el trabajo con energías, la asistencia psicológica, todo esto cobró sentido a través de esa energía. Entonces, yo hoy vengo a presentarles de qué se trata esa energía. Bien, lo primero que les quiero avisar es que toda nueva teoría pasa por 3 etapas. En su primera etapa se la ridiculiza. En su segunda etapa genera una potente oposición. Claro, porque desafía, es un desafío, ¿sí? Y en la tercera etapa resulta aceptada como si fuera la cosa más lógica del mundo. Hoy esa energía está en esta tercera etapa. ¿Sí? Cuando yo empecé era muy difícil explicar lo que hacía y generaba mucha incredulidad. Ahora no sé qué es lo que pasa, todos me creen, ya me preguntan cuándo me das el turno, no va, espera, explícame, ¿y qué me vas a cobrar? ¿Y qué me vas a hacer? Eso no existe más. Ya estamos en la etapa 3. Esta energía surge en España de manos de un innovador, de un gran creativo que fue Alessandro Di Masi, ya les voy a hablar un poquito sobre él, pero es importante que sepan que esa energía está acreditada por la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. Esa energía es una técnica natural que trabaja con la bioenergía. Además de crear y desarrollar esa energía y enseñarlo a miles de personas en España, Alessandro Di Masi escribió un libro que se llama El Creador, donde explica con ejemplos reales cómo funciona esa energía. En este libro presenta unos 70 casos tratados con esa energía de una manera amena, sencilla, hasta divertida, y es muy enriquecedor y ayuda mucho a comprender qué se puede esperar de esa energía. Así que les recomiendo, el libro está en PDF de manera gratuita, yo se los puedo facilitar, o me buscan en mi página web de esa energía que después les pongo al final de la charla, se los pongo en el chat. Bien, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es energía? Esa energía es una palabra inventada, ¿sí? Que proviene de la fusión de los términos sanar, salud, sabiduría y energía. Entonces ya más o menos tenemos una idea de que si hay sanar y salud, es un sistema o debe haber alguna técnica de sanación, y si está la palabra sabiduría, también hay alguna filosofía, ¿sí? Detrás de esa energía. Entonces podemos decir que esa energía es a la vez una filosofía y una técnica. Una filosofía que se basa en la investigación científica y en las más antiguas tradiciones espirituales, de manera integrada. Y una técnica que lo que se propone es equilibrar nuestro sistema energético. Dándole equilibrio a nuestro sistema energético, obtiene equilibrio en los otros sistemas, ¿sí? Psíquico, físico y espiritual. También esa energía es una profesión de ayuda. Entonces se basa al mismo tiempo en lo más moderno de lo más moderno, que es la física cuántica, y en lo más antiguo de lo más antiguo, que son los antiguos sistemas de pensamiento orientales, como el budismo, el sistema Samkhya Yoga, que es la filosofía más antigua de la India, la sabiduría de los egipcios, que está en el sistema de Hermes Trismegisto. Y se propone dar respuesta a las preguntas más trascendentes que se puede hacer un ser humano.
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué hago en este planeta? Porque a veces vivimos muy distraídos, ¿sí? Muy distraídos y perdemos perspectiva y no nos hacemos estas preguntas. Estas preguntas que es lo único que puede darle verdadero sentido a nuestra vida y una verdadera dirección a nuestra vida. Todo lo demás es distracción. Entonces decimos que esa energía se basa en la física cuántica, que se puede escribir con C o con Q, y que las universidades más importantes que se dedican a la física cuántica reconocen el trabajo con energías y con frecuencias. Por lo tanto, todos los fundamentos de esa energía se corresponden con fundamentos científicos de la física cuántica. La física cuántica es la física que estudia lo infinitamente pequeño. Es la física que nace a través del estudio de los átomos y cuál es la dinámica que existe dentro del átomo. Y por todos los postulados e investigaciones que se hicieron en la física cuántica, la gran frase con la cual tenemos que quedarnos para entender qué es la cuántica es el universo de infinitas posibilidades. Lo que descubre la física cuántica, por oposición a la física tradicional, donde en la física tradicional la ley de gravedad es la ley de gravedad, si yo tiro una manzana se cae. En la física cuántica la manzana puede caerse o no caerse y puede ser una manzana o no ser una manzana. Todo depende del observador, de la intención del observador. El acto mismo de observar modifica la realidad. Y esto está demostrado por experimentos científicos, con lo cual se abre un totalmente nuevo paradigma. Y en ese nuevo paradigma, del cual Einstein es el más conocido representante, entra esa energía. Para que tengan una idea, en los últimos 20 años, 17 de los premios Nobel de física han sido para físicos cuánticos. Con respecto a los fundamentos filosóficos o los fundamentos teóricos, la energía se basa en los grandes maestros de la antigüedad, pero también en los grandes maestros del mundo contemporáneo. Está inspirado en los más grandes pensadores de todos los tiempos. Dimasi decía, el que plagia a una sola persona es un ladrón, pero quien plagia a muchos es un genio. Entonces él tomó de todos estos pensadores todo lo que convergía en un conocimiento que fuera liberador y transformador. Entonces, que esa energía es metafísica, es física cuántica, es espiritualidad, es filosofía y es medicina natural. Y todos usan mucho la palabra espiritualidad y en realidad cuando uno pregunta, pero che, ¿qué es la espiritualidad? Es difícil de contestar. Y a mí me pasó de ir a buscar al diccionario. Bueno, esperen, yo quiero saber qué es espiritualidad. Ir al diccionario y encontrarme, dícese de lo relativo al espíritu. Uy, estoy en el mismo lugar que antes. Entonces, vamos a tratar de explicar un poco qué es espiritualidad, ¿sí? Espiritualidad es creer en lo que no es físicamente verificable. Es creer en lo que no se ve. El amor no se ve, se infiere por sus resultados, ¿sí? La bondad no se ve, se infiere por sus resultados. Del mismo modo, el gas no se ve, pero es una energía que utilizamos. La electricidad no se ve, pero es una energía que utilizamos. El pensamiento, la intención, no se ven, pero es una energía que existe y es la energía que nos mantiene vivos y haciendo todo lo que hacemos. Cuando hablamos de esa energía como técnica, tenemos que entender que trabajamos con la energía del campo bioelectromagnético de la persona y del planeta, ¿sí? Así como los seres humanos tienen un campo de energía, un cuerpo de energía, el planeta también lo tiene, ¿sí? Y a través de esa energía podemos restaurar
y estimular el poder autosanador, la capacidad autosanadora innata que tienen todos los seres vivos y que nosotros como seres humanos también tenemos. Así como en la naturaleza, los animales para sanarse simplemente ayunan, toman agua y descansan, y después de 2, 3 días se levantan y están sanados, nosotros tenemos ese mismo poder de autosanación. Simplemente estamos desinformados, ¿sí? Nos han educado creyendo que sin la intervención del médico no podemos sanar, que sin medicamentos no podemos sanar y que somos impotentes ante la salud y la enfermedad. Entonces esa desinformación nos enferma. Por eso decimos que los energistas son también educadores y que educar es sanar. Y parte de lo que vamos a hacer hoy juntos es reeducarnos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Entonces esa energía nos conecta con una información que nos sana, nos conecta con nuestra propia energía vital, nos conecta con el campo energético o campo etérico del planeta. Somos hijos del planeta, vivimos sobre el planeta y dependemos del planeta para nuestra salud y para nuestra existencia. Podemos estar más conectados o más desconectados de esa fuente de la existencia. A nivel técnica, esa energía se compone de dos técnicas, ¿sí? De dos protocolos o de dos procedimientos. Uno de los procedimientos es la cesión de esa energía y el otro procedimiento lo llamamos la conexión. Esa energía trabaja con imposición de manos, pero no solamente con imposición de manos, sino que también trabaja con la intención del terapeuta, ¿sí? Con su pensamiento. ¿Qué significa imposición de manos? Significa que las manos de los seres humanos tienen la capacidad de emitir luz. Emitimos fotones de luz, esos fotones de luz los captamos de todo el campo bioenergético y las manos tienen la capacidad de emitir esa luz. Lo que pasa es que es una luz en altísima frecuencia que el ojo humano común no puede ver. Fue el mismo Einstein el que demostró que las manos de los seres humanos emiten esta luz de alta frecuencia. Y con esa luz podemos actuar sobre el campo electromagnético de otros seres, ¿sí? O de otras personas. Entonces, esa energía, por una combinación de movimientos que trabajan con los meridianos, con los nadi, como se llama en yoga a los canales energéticos. Meridiano es un concepto de la medicina china, ¿sí? Meridianos, nadi, chakras, puntos sensibles, utilizando también geometría sagrada. Bueno, el protocolo se compone de diversos pasos, pero el elemento con el que trabajamos es esta luz vital o energía emitida por las manos. La cesión de esa energía actúa entonces sobre el cuerpo físico, eso es la tercera dimensión, y sobre el cuerpo bioelectromagnético, campo etérico, cuerpo áurico de la persona, que es la cuarta dimensión. Equilibrando y activando ese campo de energía, se obtiene un resultado en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional y en el cuerpo espiritual. ¿Sí? Nosotros somos seres que tenemos una manifestación grosera o burda, que es nuestro cuerpo de materia que podemos tocar, pero tenemos otros cuerpos, ¿sí? Como las mamushkas, donde hay una muñequita dentro de la otra. Nosotros tenemos un cuerpo hecho de energía, un cuerpo hecho de pensamiento, un cuerpo hecho de emoción, ¿sí? Y un cuerpo elevado hecho de nuestra frecuencia espiritual. Esos cuerpos todos responden a la información que está en la matriz bioelectromagnética. Cuando ordenamos esa matriz, se ordena la manifestación de nuestra vida en los otros cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Como esa información que está en ese campo se corrige, se activa la autosanación y aumenta el estado de conciencia y la frecuencia vibracional. Vamos a ver un poco más adelante qué es la frecuencia vibracional.
¿Alguna pregunta sobre qué es la sesión de esa energía? La sesión de esa No. energía dura de 15 a 20 minutos. Sí, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, quiere decir que no entendieron nada o que No, entendieron todo. perdón, una preguntita. Cuando hablas de la sesión de Ya. esa energía que dice tercera y cuarta dimensión, ¿se supone que hay una primera y una segunda dimensión? Nosotros existimos en el plano físico, se lo llama Sí. tercera dimensión, ¿sí? Ah, está bien. El plano sutil, donde está nuestro cuerpo astral, es la cuarta dimensión. Por ejemplo, Ah, nosotros ahora nos estamos comunicando en la cuarta dimensión, mm, porque vos me ves, pero no me podés tocar, claro. ¿sí? Me percibís, pero no me podés tocar. Yo no estoy físicamente presente. Ujú, Estoy presente de otra manera, como si fuera un holograma, ¿sí? claro, sí, sí, está Entonces, esa bien. energía trabaja sobre estos dos niveles. Por eso, desde que empezó la pandemia, estamos trabajando a través de la pantalla de la computadora, sin la Claro. presencia física del cliente, lo cual nos abrió un montón de horizontes porque podemos trabajar, cuando la gente estaba encerrada, nosotros igual atendíamos a la gente, ¿sí? Carlos, tu pregunta. No, te quería decir ante tu pregunta si se entendió o no, que hasta aquí se entendió perfectamente, Muy eh, bien, a mi modo de ver. me alegro. Este, Gracias por contármelo. Pero por ahí quieren preguntar algo, les genera alguna duda, me pueden interrumpir, ¿sí? eh, yo hasta ahora el único paralelismo que encuentro, porque de esto no conozco nada, es con el tema del Reiki. Bueno, el Reiki es una terapia de imposición de manos que se origina en el siglo XIX, ¿sí? Por lo tanto, se maneja con frecuencias energéticas muy antiguas. A partir de 1989 hubo un salto en el nivel vibracional del planeta, esto detectado por diferentes científicos, y esa energía trabaja con esas nuevas frecuencias. Por lo tanto, una sesión de esa energía de 15 minutos equivale a 4 sesiones de Reiki de 1 hora, ¿sí? Estamos hablando de una rapidez y una eficacia mayor que en el Reiki. Pero estamos siempre trabajando con imposición de manos, sí, ¿Te puedo comentar algo más? sí. Yo he escuchado, pero muy al pasar, y no lo entendí bien, que el planeta está girando más rápido desde hace cierta fecha. Bueno, quizás tiene que ver con esta elevación de la frecuencia del planeta. Mm, Bien, Bueno, gracias. continúo. Dale, gracias. Bien, y la conexión es el otro proceso de esa energía. Las sesiones de esa energía se pueden hacer infinitas, ¿sí? Y tiene un efecto cascada, ¿sí? Voy trabajando y a medida que repito sesiones voy profundizando los efectos, ¿sí? Y afianzando los resultados y mejorando los resultados. La conexión es un proceso mucho más fuerte que se hace una sola vez en la vida, ¿sí? Consiste en 2 sesiones, en 2 días consecutivos, y a diferencia de la sesión de esa energía, la conexión trabaja además de la tercera y la cuarta dimensión, trabaja en la quinta dimensión. ¿Qué es la quinta dimensión? Es el campo etérico del planeta. Así como nosotros tenemos canales de energía, que los chinos llamaron meridianos y los yogis llamaron nadi, el planeta tiene sus canales de energía, ¿sí? Esos canales de energía que están en la atmósfera se llaman líneas axiatonales. Y podemos conectar nuestro cuerpo etérico con el cuerpo etérico del planeta. Es una especie de Wi-Fi de banda ancha, donde yo me conecto a la nube y obtengo información, ¿sí? La analogía del celular es tal cual. Si vos tenés un celular que no tiene Wi-Fi, bueno, algunas aplicaciones vas a poder usar, pero no vas a poder obtener toda la información que está disponible ni toda la que vos necesitas. De la misma manera, la conexión nos conecta con toda la información del pasado, presente y futuro
que está disponible en la mente del planeta. De hecho, lo que nos enseña esa energía es que la mente no está en el cerebro. La mente está en el campo. Nosotros conectamos con ese campo y obtenemos información. La información que necesitamos para vivir, ¿sí? Para vivir bien, para vivir creativamente, para vivir desplegándonos. A través de la conexión, esta activación de la autosanación se activa de manera permanente y se restaura o nos conectamos con nuestro diseño original. Si el diseño original de cada célula es la información que cada célula tiene de manera innata para poder llevar adelante su proceso vital. Una célula de hígado va a tener una función distinta que una célula de estómago, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando tiene la creación de un nuevo bebé, de una nueva vida, cada célula sabe lo que tiene que hacer. Ningún obstetra le está hablando a través del ombligo al bebé de cómo tiene que desarrollarse. El bebé se desarrolla solo. ¿Cómo? Con la información que tiene su diseño original. A través de la educación o de la deseducación, de los mandatos, de la información distorsionada con la que nos educan, vamos perdiendo conexión con el diseño original. A través de los traumas, de los impactos que recibimos en nuestra vida, nos vamos desconectando de ese diseño y empiezan a aparecer las enfermedades, los trastornos, los síntomas, la infelicidad. Entonces, esa energía a través de la conexión restaura este diseño original, eleva y expande la conciencia, o sea que le da la posibilidad al ser humano de desplegar todo su potencial, ¿sí? Gradualmente, progresivamente, en la medida además que las personas colaboran con su proceso, y entre otras cosas, aumenta la capacidad cerebral. Ya vamos a ver más adelante en detalle qué significa esto de aumentar la capacidad cerebral. ¿Alguna pregunta con la conexión? Sí, quería hacerte una consulta, porque se me venía a la mente registros akáshicos. ¿Tiene algo que ver con eso? Bueno, los registros akáshicos es una técnica que permite que la persona que abre el registro se conecta con el campo o mente universal y baja la información pertinente a la persona. Pero vos ahí tenés que tomar un turno y pagarle a alguien. Con la conexión estás todo el tiempo bajando la información que te hace falta. O sea que es una conexión que se hace una sola vez, pero permanece. Exactamente, permanece e inicia un proceso evolutivo, ¿sí? Que va desplegándose. Okay. Decimos que la conexión es una especie de acelerador kármico. Nosotros estamos acá en este planeta con una determinada carga kármica, es decir, experiencias del pasado han dejado circunstancias que tenemos que atravesar para hacer nuestros aprendizajes. No podemos evitar atravesar esas circunstancias, pero en la medida que hacemos los aprendizajes nos vamos liberando de esos condicionamientos. La conexión permite acelerar los procesos kármicos, reducir los tiempos de aprendizaje y pasar las experiencias que me quedaron pendientes de la manera más rápida posible, para alcanzar un estado de libertad. Entonces, la sesión de esa energía lo que hace es equilibrar las energías del campo bioelectromagnético, elevar la vibración de esas energías, mantenerlas elevadas. A nivel sistema nervioso hablamos de la regulación entre el sistema simpático y parasimpático, lo cual libera de todos los efectos del estrés. Se obtiene paz y claridad mental. La gente te dice, no pienso en nada, nunca me pasó. Estuve en absoluto silencio interno. Mirá que trato de meditar hace años y no lo logro nunca. Un estado de positividad y optimismo que va con la vibración elevada, ya vamos a ver cómo funciona eso. Un estar con uno mismo, un encontrarse con el ser. Muchas personas incluso durante la sesión conectan con seres queridos que están ya fuera de este plano, reciben mensajes, se pueden abrazar, se pueden despedir. Encontrar o atraer soluciones. Muchos de los efectos de esa energía no son intrapsíquicos, sino que son
en el contexto de vida de la persona, te dicen, me llamaron para el crédito, apliqué hace 5 años y después que me conectaste, me llamaron para el crédito, o me llamaron donde dejé currículum hace meses que no me llamaban. Entonces empiezan a suceder cosas, me encontré con tal persona, me encontré con este libro, yo quería hacer tal curso, no sabía dónde era, me apareció, ¿sí? Empiezan a manifestarse en el entorno de la persona las cosas que la persona necesita para poder cumplir con su propósito o con su diseño original, ¿sí? Con la conexión nos encontramos que las personas conectadas viven y son más conscientes de vivir. A mí me gusta diferenciar entre el concepto de sobrevivir y vivir. Si yo existo para trabajar y trabajo para pagar las cuentas, y mi vida se reduce a una ruedita de hámster, yo no estoy viviendo, yo estoy sobreviviendo. Si yo experimento el universo como un lugar hostil y amenazante, donde no puedo, soy impotente y no puedo nada y no tengo control, no estoy viviendo, estoy sobreviviendo. Vivir es otra cosa. Vivir es una aventura. Vivir es alegría. Vivir es propósito. Vivir es empoderamiento. Vivir es libertad. A través de la conexión se supera el miedo a la vida. Se superan las limitaciones que están solo en nuestro concepto y se empiezan a abrir estas infinitas posibilidades de la física cuántica. Se recuperan talentos perdidos porque los perdimos por la cultura o por los mandatos, por la desconexión que nos produjo la educación o nuestros entornos familiares. El sistema inmunitario está más activo, la reparación, no es que un conectado no se enferme, porque todos estamos sujetos a ciertas variaciones en nuestro estado de ánimo o a circunstancias, pero el conectado se repone rápidamente en cuanto encuentra el significado de su síntoma, se libera y se repone rápidamente. Por ejemplo, yo he tenido conjuntivitis de 6 horas, que un médico te va a decir, no, pero eso es imposible, una conjuntivitis dura 3, 4 días. Sí, pero yo a las 6 horas no tenía más síntomas. Ah, no debías haber tenido los síntomas. No, sí los tenía, lagaña, picazón, ardor, ojos pegados. 6 horas, liberado el síntoma. Bien. El conectado está conectado no solo con arriba, con la fuente, con la mente universal, sino con su instinto de supervivencia, que le dicta de manera inmediata a esto sí, esto no, por acá sí, por acá no, de acá andate, acá queda. Y entonces el conectado está mucho más consciente de todo, lo que sucede adentro, lo que sucede afuera, el lenguaje de su cuerpo, ¿sí? Es como vivir con un volumen más alto, en una frecuencia mucho más alta. ¿Con qué nos conecta la conexión? Yo creo que la palabra conectado es una palabra que está muy en boga últimamente, que la usamos mucho. En realidad, si no estuviéramos conectados, no estaríamos vivos. Estamos vivos porque estamos conectados. El tema es que nuestra conexión está interferida. Es como tener un celular que no tiene banda ancha, ¿sí? Un celular que anda con el internet de antes, ese que venía por la ficha del teléfono. Los conectados están con su conexión abierta, despejada, y con 500 megas de banda ancha. Pero, ¿qué significa estar conectado? ¿Con qué nos conectamos? Bueno, a mí me gusta representar los distintos planos, las distintas fuentes de conocimiento que tenemos los seres humanos. De conocimiento o de desconocimiento, porque a veces nuestros mandatos mentales nos impiden acceder al verdadero conocimiento. Entonces tenemos distintos niveles. El nivel habitual, el único que la humanidad de hoy, la sociedad actual valoriza, es el conocimiento procediente del intelecto. Si lo dicen los libros, si lo dijo un profesor, si salió en la tele, ¿sí? Todo ese conocimiento está valorizado, todo ese conocimiento proviene del intelecto. Ahora, hay otras fuentes del conocimiento. Por ejemplo,
Nosotros compartimos con los animales, ¿sí? Porque evolutivamente tenemos todavía de los mamíferos y de los reptiles un montón de aspectos de nuestro cerebro y sistema nervioso. Nosotros compartimos con los animales el instinto, ¿sí? El instinto, que sería la información que nos viene de las vísceras. No sé por qué, no es racional, pero algo me dice que de acá me tengo que ir, por ejemplo, ¿sí? Generalmente estamos desconectados del instinto. Si tenemos una sensación, vamos y nos tomamos un remedio para no sentirla. Descalificamos o no podemos decodificar el lenguaje de nuestras vísceras. Luego tenemos la intuición, ¿sí? La intuición es un conocimiento que proviene de nuestra conexión con la conciencia superior. No proviene del intelecto y muchas veces es contradictoria con la información que proviene del intelecto. La intuición la podemos alojar en el corazón, donde está nuestra chispa divina. El corazón tiene neuronas, así como el sistema digestivo tiene neuronas. El intelecto, el cerebro, no es el único órgano de nuestro cuerpo que tiene neuronas. Cuando conocemos desde la intuición, conocemos de forma inmediata. No hay un razonamiento que nos lleve a una conclusión, sino que hay una certeza que se manifiesta de manera inmediata y que muchas veces es descalificada porque no coincide con lo racional. Y si llevamos décadas de nuestra vida descalificando la intuición, al final termina callándose la boca, porque dice, total, ¿para qué voy a hablar si cada vez que te aviso haces otra cosa? ¿Sí? ¿Qué hace esa energía? Esa energía corre el discurso del intelecto y le pone parlantes, altavoz, al instinto y a la intuición, lo cual nos permite conectar también con la conciencia, ¿sí? Entonces hay un nivel subconsciente, inconsciente, consciente y supraconsciente. Y todos estos niveles van a estar conectados entre sí. ¿Alguna pregunta con esto? Por lo tanto, para el conectado pasa a ser cada vez más fácil canalizar la información que necesita, tener visión psíquica, tener audición psíquica, tener lo que se llama telepatía, sexto sentido, información que viene por otro canal y que siempre se corrobora. Con lo cual eso nos fortalece para seguir escuchando esta voz interior, aunque no coincida con el intelecto. ¿De dónde viene todo esto? ¿Dónde está esa clarividencia, esta clariaudiencia, esta telepatía? Es información que nos llega a través del espacio. Si nosotros le preguntamos a un pez qué es el agua, el pez te va a decir, ¿qué agua? Y sin embargo, nosotros que vivimos fuera del agua, sabemos que el agua es densa, que se puede comprimir. Por ejemplo, si yo pongo un objeto en una bañera llena, la desbordo. Por lo tanto, el agua, nosotros la conocemos porque no vivimos en ella. Del mismo modo que el pez no puede reconocer qué es el agua, las personas que vivimos dentro del espacio me refiero a akasha o éter, no podemos reconocer que el espacio no está vacío. A nosotros nos parece que acá no hay nada, está vacío. Y sin embargo, este espacio está lleno de partículas infinitamente pequeñas. ¿Se acuerdan que la física cuántica es el estudio de lo infinitamente pequeño? Entonces la física cuántica encuentra que este espacio, que si yo hago así, ventilo algo, ¿qué estoy ventilando? Partículas. Partículas pequeñas que sirven para transmitir el sonido, transmitir la luz y transmitir la energía del pensamiento. A través de este espacio aparentemente vacío, todo está conectado con todo. A través de ese espacio trabaja esa energía, con la luz que emiten las manos, pero también con la intención del pensamiento y con la vibración de la alta frecuencia del sanergista.
Hay una famosa frase que dice, quien mueve un dedo, mueve todo el universo. Las palabras que dices resuenan, se mueven por todo el universo. Producimos un efecto con las palabras que usamos, con los gestos, con el tono, con la intención, inclusive con aquello que no verbalizamos pero pensamos. Tenemos un enorme poder. Nuestra negatividad crea negatividad. Nuestra positividad crea positividad. Influimos en el malestar o en el bienestar de las personas que nos rodean. Inclusive influimos en las cosas. ¿Vieron gente que prende la luz y estalla la bombita? Me pasa. Bien, decimos, estás cargado. ¿Cargado de qué? ¿Sí? Bien, entonces, ¿quién estudió mucho todo esto? Un personaje maravilloso, un geólogo americano que se llama Gregg Braden, que es uno de los pensadores base de esa energía, y Gregg Braden estudió lo que él llamó la matriz divina. Él llamó matriz divina a ese campo donde el universo existe, donde todos nosotros existimos, donde está la energía que nutre y sostiene todo. En esta matriz divina todo está conectado con todo. Entonces la pregunta es, ¿existe la realidad? ¿Qué es la realidad? Sí, la realidad es lo que yo puedo percibir o lo que yo puedo proyectar de mi sistema de creencias. Acá tienen dos personas distintas viviendo la misma realidad. ¿Sí? Nosotros de afuera nos parece que viven en la misma realidad, pero fíjense en qué realidad vive uno, según lo que pinta, y en qué realidad vive otro. ¿Ustedes? ¿Cuál sería el cuadro de ustedes? ¿Esa no es la frecuencia que uno está? ¿En qué frecuencia está? Esa es una explicación. En qué frecuencia estás, atraes o percibís distintas manifestaciones de la realidad. Pero sobre todo, también es donde pones el foco. Uno de los presos pone el foco en los barrotes. El otro preso pone en foco en lo que está más allá y sonríe. ¿Mm? Y bueno, hay misterios de la ciencia, ¿sí? Hay misterios de la ciencia. Ustedes explíquenme científicamente por qué una de las heladeras tiene tal poder magnético. Si hay un magnetismo tremendo en una de las heladeras y en la otra no. ¿A qué se debe? ¿Podés explicar científicamente? ¿Entienden el dibujo? Porque nadie se ríe. Una heladera está llena. Eso atrae pollo, torta, ¿sí? Bien, es un chiste, chicos. Bien, entonces, ¿cómo funciona esa energía? Es difícil de explicar por las leyes de la física tradicional, ¿sí? Pero todas las invenciones son cosas que antes no existían, por lo tanto, no se explicaban. Dijimos entonces que esa energía trabaja con imposición de manos y trabaja con el principio de vibración. El sanergista no tiene ningún poder, tiene la misma capacidad que cualquier otro ser humano para trabajar con la luz que emiten sus manos. Simplemente está educado en que ese poder existe, que lo tiene y que lo puede usar y cómo usarlo. Por eso el sanergista no necesariamente tiene que ser ni psicólogo, ni profesor de yoga, ni acupuntor, ni médico, cualquiera puede ser sanergista. Simplemente tiene que capacitarse y tener la intención de hacerlo. ¿Con qué trabaja el sanergista? Con la bioenergía, que puede recibir distintos nombres: energía vital, prana, aura, campo etérico, cuerpo etérico, energía cósmica, energía suprema, chi, luz astral, energía universal. Distintas disciplinas y distintas culturas llaman a esto de distintas maneras. Cristina, ¿cómo te va? Bienvenida. Escúchame, la imposición de manos carismática, viste, que hacen ahora en la iglesia, que bueno, solo lo hacen los sacerdotes,
pero bueno, es como que esto sí me recuerda a eso y que te cambia la energía totalmente también. Claro. No sé ¿Qué si tiene el sacerdote que no tengan los fieles? sí, Simplemente tenés que tener conciencia e intención. claro. Lo que pasa es que los fieles le dan al sacerdote un poder que no se creen posible para ellos mismos, y esto aumenta el efecto de la imposición de manos. Claro. Gracias, Natalia. A vos. Bien, entonces este campo bioelectromagnético, acá lo tienen representado, no es una Barbie, es una foto Kirlian esto. Este campo bioelectromagnético rodea todo ser o cuerpo, ¿sí? Está compuesto por numerosas líneas de fuerza que puede crecer o decrecer, ¿sí? Y emite y recibe ondas, como todo lo que existe. Todo lo que existe emite y recibe ondas. Inclusive las formas geométricas emiten y reciben ondas. Eso se llama ondas de forma. Por eso llevamos cruces, estrellas y distintos símbolos que emiten una información. ¿Mm? La naturaleza de este campo bioelectromagnético es la misma naturaleza que la luz, ¿sí? Y su volumen puede variar, así como su color, su borde y su forma. Los primeros en poder fotografiar esta luz que emite el cuerpo humano fueron un matrimonio ruso, los Kirlian, que inventaron una máquina que pudo por primera vez fotografiar esta luz. Y más o menos en el año 58 la patentaron, pero su uso se difundió en los años 70. ¿Mm? Del color y de la forma de este campo bioelectromagnético se puede deducir el estado de ánimo de una persona. La doctora Valerie Hunt es una científica ya fallecida que se dedicó a sistematizar el conocimiento del aura y a darle una aplicación práctica. Ella inventó o desarrolló una manera de interpretar el aura y obtener información acerca del pasado, presente y futuro de la salud de una persona, ¿sí? Se puede anticipar qué probabilidades tiene de enfermar de qué o de qué estuvo enfermo en el pasado, por la información contenida en el aura. Y ella descubrió que este campo de bioenergía abarca todo el ser humano. Está conectado con el estado de ánimo, con el nivel mental, con la salud física, y es el primer filtro de la realidad. Si nuestro primer acceso a la información del entorno la tenemos a través del aura y no a través de los sentidos físicos como la vista, el olfato, el gusto, el oído. No vemos primero con los ojos, vemos primero con el aura. Eso explica por qué podemos percibir que a nuestra espalda alguien entró en la habitación sin verlo con la vista física, ¿sí? Y eso explica también cómo las personas ciegas o sordas se manejan tan bien en el entorno. Usan otros sentidos, los sentidos no físicos. Cuando nuestra aura irradia a alta vibración, somos personas que resultamos muy atractivas, aunque no tengamos perfección o belleza física, sino que nuestro ser tiene un carisma que llamamos carisma áurico. ¿Alguna pregunta con todo esto? Bien, continúo. ¿Te puedo hacer un comentario? Por favor. Cuando contó la esposa de George Harrison que cuando él murió, y lo escuché en personas que trabajan en cuidados paliativos, que hay como una nube blanca que asciende. Ese es el alma, ¿sí? Sí. ¿Pero tiene que ver con esto del aura? Claro, porque nosotros tenemos un campo etérico que transmigra, ¿sí? El cuerpo físico se queda, se transforma en polvo, y
toda la otra información vital de la persona se desprende del cuerpo físico y transmigra o va a otro plano. Se ha medido el peso del cuerpo antes y después de la muerte, y se encontró que son 21 gramos, 21 gramos. que pesa este cuerpo, ¿sí? Que transmigra. ¿Mm? Bien. Bueno, Me haces gracias. acordar de un caso, una familia conocida mía de muchos años, viajaban en el auto el matrimonio, él y ella. En una ruta del sur tienen un accidente y esto me lo cuenta la hija del matrimonio, que recogió la información del conductor del auto que venía atrás y vio todo. Chocan, ella se desmaya, él se baja del auto, da vuelta, abre la puerta del lado de la mujer, la saca en brazos, la aleja del auto por si el auto estalla, ¿sí? Y se desploma. Llega la ambulancia, lo llevan a los dos. Él tenía fractura expuesta de ambos fémures. Era imposible que caminara. No hay ninguna explicación médica de cómo este señor salió del coche, alzó a la esposa y la alejó varios metros. ¿Con qué caminó ese hombre? No caminó con su cuerpo físico, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo etérico es sumamente poderoso, es altamente poderoso. Nuestra intención, la fuerza del amor, que es lo que movió a ese hombre, es más poderoso que todo límite que pueda ponernos la materia. Simplemente no nos entra como posibilidad. Y como no lo podemos concebir, no lo podemos ni ver ni manifestar. Les voy a mostrar un video. Esto es foto Kirlian de una chica. Antes de hacer la foto Kirlian, le piden que ella ponga por escrito los nombres de las personas, donde tiene un vínculo feliz y amoroso, y los nombres de las personas donde tiene vínculos conflictivos. Ella anota los nombres y luego se los leen en voz alta mientras le toman la foto Kirlian o el video Kirlian. Ustedes van a ver, se los nombran a este ritmo, no se escucha lo que le nombran, pero ustedes van a ver los cambios en el color del aura y los cambios en la expresión del rostro. Eso estamos acostumbrados a verlo, ¿sí? Los cambios en la expresión del rostro. Pero fíjense los cambios en el color del aura. Bien. ¿Qué les pareció? El cambio en el aura es instantáneo. Un pensamiento negativo que atraviesa la mente y la condición del aura cambia. Un pensamiento o sentimiento negativo y la condición del aura cambia. El cambio es inmediato. Lo que hace la conexión es estabilizar el aura en un estado de alta vibración. Si eres dueño de tu mente, que se refleja en tu aura, puedes cambiar las cosas y alcanzar tu potencial más elevado. Cada emoción, cada sentimiento y cada pensamiento organizan el campo, ¿sí? El campo de información donde nosotros nos manifestamos. Las emociones, los sentimientos, los pensamientos constructivos organizan el campo de una manera constructiva. Los pensamientos, emociones y sentimientos negativos organizan el campo de una manera negativa. Entonces nosotros tenemos un gran poder, simplemente no lo usamos conscientemente. No tomamos responsabilidad de nuestra energía y nosotros somos los responsables de crearnos una vida organizada o desorganizada, positiva o negativa, creativa o destructiva.
Porque todo es vibración y todo vibra. Una de las 7 leyes del Kybalión, que esto proviene de la sabiduría hermética, ¿sí? Del antiguo Egipto, una de las 7 leyes es la ley de vibración o principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Qué es la vibración? Es el movimiento interno que tiene cada ser o cuerpo. ¿De dónde proviene la vibración? De las partículas que componen el átomo, que se mueven a altísima velocidad. Cada célula está compuesta por átomos, cada átomo está compuesto por partículas que giran y se mueven a altísima velocidad. Esto genera una vibración de todo el cuerpo. Somos seres electromagnéticos y emitimos una frecuencia. Y solo las cosas que están en la misma frecuencia que nosotros pueden entrar en nuestra experiencia. Ustedes están hoy acá porque vibran en una determinada frecuencia. Si no, no les habría llegado el flyer o no les hubiera interesado entrar a la charla. Así como vibramos, ¿sí? Atraemos, así como pensamos, sentimos, así como sentimos, vibramos. Todo está en retroalimentación. Si yo puedo modificar mi vibración, voy a lograr modificar mi manera de sentir, mi manera de pensar, mi manera de concebir el universo y a mí mismo. Entonces la frecuencia vibratoria es la manera o la intensidad a la que vibran las partículas que componen mi organismo, ¿sí? La frecuencia de vibración depende de la velocidad, de la rotación o de la amplitud de ese campo de vibración del electrón alrededor del núcleo. Hablamos de alta vibración o baja vibración. Se lo puede representar como ondas. Cuando la vibración es baja, se lo asocia con el color negro. Cuando la vibración es alta, se lo asocia con el color alto o la emisión de luz. El color negro con la ausencia de luz. Cuanto más alta es la vibración, nos acerca al estado del espíritu. La vibración más baja es la materia más densa. Entonces, así como nuestro cuerpo vibra y emite frecuencia vibratoria, nuestros pensamientos también vibran y emiten una frecuencia vibratoria. Nuestros pensamientos generan energía. ¿Con qué energía me levanto de la cama a la mañana? Con el pensamiento, con la intención. Si yo no tuviera la intención de levantarme, no me podría levantar. Esto es tan evidente que nosotros no lo consideramos. Se puede medir con máquinas la frecuencia vibratoria producida. Y por mi frecuencia vibratoria, yo voy a lograr ser atractivo o provocar rechazo. Voy a atraer lo que anhelo o lo voy a rechazar, ¿sí? Es electricidad que se mide en microamperes. Cada célula de nuestro cuerpo se apaga y se enciende 2000 veces por segundo. Cada vez que nuestras células se apagan y se encienden, obedecen a la información presente en el campo del pensamiento. Por lo tanto, si estoy pensando siempre del mismo modo, voy a mantenerme siempre igual, siempre enfermo, siempre triste, siempre negativo, o al revés, ¿sí? Para poder reprogramar mi organismo, tengo que modificar la manera en que pienso. Las células escuchan lo que pienso. A esto se llama biología de la creencia. Y entonces pregúntate, ¿qué le decís a tus células? Esto me hace pensar el caso de una señora que me consulta para hacer la conexión, y en su consulta se queja de todo el mundo, porque la hija, porque el yerno, porque el exmarido, porque el jefe, porque los compañeros del trabajo, todo era afuera, los demás. Bien, le hago la conexión, y la conexión lo que hace es aumentar la conciencia.
Cuando ella le aumenta la conciencia, me llama preocupada, me dice, ¿no sabés? Me la paso pensando todo el día soy nula, no sirvo para nada, todo me va a salir mal, me miran raro, soy fea. Era una catarata de negatividad que ella nunca había escuchado, todo eran los otros. Y acá empezó a mirar adentro. Obviamente eso lo llevó a un proceso que tuvo que hacer su consulta terapéutica, su proceso terapéutico para, bueno, remover la causa de todos esos pensamientos, etcétera, ¿sí? Pero muchas veces no somos conscientes de ese discurso negativo que está como subliminal, pero que se traduce en atraer lo negativo. Bien. Entonces, Alessandro Di Masi es quien desarrolla toda esta técnica y toda esta sistematización de la filosofía de esa energía. Y él decía, un hombre sin objetivos es un hombre muerto. Según los escritos antiguos, los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que tenemos la misma capacidad creadora que el principio divino, y que estamos en esta tierra para crear. Nuestra vida tiene sentido cuando creamos. ¿Qué creamos? Creamos lo que creemos. Lo que crees, creas. Y cuando tienes intenciones, sueños, planes, retos y objetivos, nos movemos, progresamos, vivimos. En vez de sobrevivir, vivimos. Frase de Schopenhauer: no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y esto me lleva a dos frases que me anduvieron rondando últimamente. No importa cómo, importa qué. No importa por qué, importa para qué. Entonces, en esa energía no me voy a detener a tratar de descubrir cómo voy a llegar a mi destino. Voy a enfocar mi intención en dónde yo quiero llegar. Y el universo me irá acercando el cómo. ¿Por qué? Por la ley de atracción. Porque yo me enfoco en mi propósito, ¿no? Miren este hombre caminando, no tiene ninguna duda en su marcha segura y hacia adelante. Y uno podría decir, no, pero está en la nada misma, en la nada misma. Bueno, él va a manifestar a medida que avance. Entonces acuérdense, no se detengan en el cómo, enfóquense en el qué. No se pregunten por qué, sino para qué. Y de esta manera van a transformarse en optimistas positivistas. Pase lo que pase. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Hacia dónde voy? Actitud de vida. Entonces, volviendo a la vibración, dijimos que una célula, las células del cuerpo promedio en el ser humano se encienden y se apagan 2000 veces por segundo. Cuando se encienden y se apagan más de 2000 veces por segundo, estamos hablando de alta vibración o alta frecuencia. Cuando se encienden y se apagan menos de 2000 veces por segundo, estamos hablando de baja vibración o baja frecuencia. En la alta vibración, atraigo. No necesito ir a buscar las cosas me encuentran a mí. En la baja vibración, atraigo lo negativo. ¿Estamos hechos de energía? Estamos hechos de energía. ¿Qué hace latir nuestro corazón? ¿Alguien le da on-off al corazón? ¿Alguien lo enciende o lo apaga? Es la misma energía universal. ¿De dónde proviene esta energía universal? Del inicio del universo, supuestamente en el Big Bang. ¿Y qué es el Big Bang? Es sonido y es vibración. El hinduismo y yoga lo explica con el sonido del Om. El Om es el sonido del universo y es la vibración que está detrás de todo lo que existe. ¿La energía es destructora o creadora? Depende para qué la uses y cómo la uses. En realidad la diferencia está en tu intención, para que la energía se vuelva creadora o destructiva. Evolucionamos de la manera en que pensamos.
Nosotros elegimos. Nos ponemos en víctima, pero la realidad es que somos los responsables. Nosotros elegimos enfermedad o salud, abundancia o carencia. ¿Con qué elegimos? Con nuestro sistema de creencias. Creamos lo que creemos. Enfermamos por miedo, por desinformación, y una vez enfermos, nos mantenemos enfermos, porque lo repetimos. La manera en que hablamos se replica en todas nuestras células, que obedecen. Las células no discriminan entre la realidad y la ficción, ¿sí? Las células obedecen la proyección de nuestras palabras y de nuestros miedos. Entonces, Albert Einstein diría, no entiendo, la gente sigue haciendo las cosas de la misma manera y espera obtener un resultado diferente. Es hora que empecemos a buscar otros caminos. Uno de los caminos es desarrollar la coherencia corazón-cerebro. ¿Se acuerdan la diapositiva donde les mostré la alineación entre los intestinos con el instinto, el corazón con la intuición, el cerebro con el intelecto y el yo superior que estaba más allá de la cabeza? Este eje tiene que estar integrado en coherencia. Coherencia entre la emoción y el pensamiento. Esa coherencia es la fuerza magnética más poderosa del ser humano, que genera un estado de certeza, y el estado de certeza es irresistible. La materia no se puede resistir a la certeza, cuando hay coherencia entre el sentimiento y la intención. Solo existen dos emociones. ¿Sabían esto? ¿Que solo existen dos emociones? Todo lo que existe a nivel emocional deriva de estas dos emociones que son antípodas, amor y miedo. ¿Sí? El opuesto del amor no es el odio. El odio es un aspecto del amor. El opuesto del amor es el miedo. Y ambas emociones básicas tienen el mismo poder de atracción. Vos tenés que elegir desde dónde querés atraer y crear la realidad. El amor es un principio que ordena y junta. El miedo es un principio que desorganiza y separa. ¿Desde dónde querés crear tu realidad? Por eso, una de las frases que más me gustan de Albert Einstein es esta reflexión de él. Él dijo, la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse en la vida es, ¿qué crees? ¿Que vives en un universo hostil o que vives en un universo amigable? Porque esto divide la humanidad en dos grandes grupos, el grupo de los temerosos y el grupo de las personas libres. Si tú crees que vives en un universo hostil, vas a ver señales de hostilidad por todas partes, vas a empezar a defenderte y vas a atraer más y más hostilidad. Si vos crees que vivís en un universo amigable, vas a ver señales amistosas por todas partes y vas a atraer más y más circunstancias que te verifican que el universo es amigable. ¿Vos qué crees? Henry Ford. Ya sea que creas o no creas que puedes, en ambos casos tendrás razón. Si crees que no puedes, encontrarás todas las excusas para no hacerlo y no vas a poder. Si crees que podés, vas a encontrar en todos los obstáculos oportunidades y vas a crear porque vos crees que podés. ¿Cuál es la función de la mente? Crear una coherencia entre lo que creas y lo que experimentas, ¿sí? La mente tiene una función que es articular la experiencia con el sistema de creencias. El asunto acá preocupante es que si no coinciden la creencia y la experiencia, ¿qué hace la mente? Descarta la experiencia. Por lo tanto, seguimos confirmando un universo totalmente subjetivo, que es la proyección de nuestras creencias. A veces tenemos suerte y nos pasa algún hecho sumamente movilizante que rompe esto, donde se nos impone una experiencia que transforma nuestra creencia. Y eso lo vivimos como una crisis, como algo sumamente doloroso,
pero a partir de ahí se habilita una nueva dimensión de la experiencia porque cambia el sistema de creencias. Sofía. Sí, te quería preguntar, ¿eso tiene que ver con la noción del yo? Exactamente, la noción del yo de Rogers es la construcción que yo hago con la información de mis primeras experiencias, ¿sí? Que generan un abanico de posibilidades, no más que esto. Cuando alguna experiencia es irrefutable, porque en realidad yo estoy listo para romper mi abanico. Si yo no estoy listo, las experiencias no entran. ¿Viste esos matrimonios que no vieron la infidelidad durante años y un día la ven? Bueno, ¿por qué la ven ese día? Porque están listos para romper su abanico y ampliarlo, ¿sí? Y digo, entonces en algún momento cuando no coincide todo esto, ¿tenemos que recortar la experiencia para que no nos dañe? La recortamos sin darnos cuenta, eso se llama mecanismo de defensa. De defensa, claro. Por eso, una de las cosas que hace la conexión es deshabilitar los mecanismos de defensa obsoletos viejos que arrastramos, ¿viste? Como el caballero de la armadura oxidada, que sigue llevando la armadura y no se puede meter a la pileta y es incómodo para dormir, pero no se saca la armadura. Claro. Entonces, una de las cosas que hace esa energía es empezar a borrar y eliminar los mecanismos de defensa, los que están obsoletos, porque a veces una persona necesita esos mecanismos de defensa para poder soportar la realidad. Esos mecanismos de defensa que están activos y son útiles, no se van a... Son inconscientes, además, porque uno no los puede pensar. Son siempre inconscientes, pero como alguna vez me ayudaron a sobrevivir, yo me los sigo llevando conmigo, ¿sí? Claro, sí. Bárbaro. Entonces, cuando tu mente cambia, tu mundo cambia. Sí, perfecto, gracias. Con lo que pensamos, cambiamos la estructura molecular de nuestro cuerpo. Cambiamos el afuera, cambiamos el adentro. Las creencias nos crean o nos destruyen. Bien. Vamos a hablar ya más rápidamente sobre qué es la conexión energética, así nos queda suficiente tiempo para que me acribillen a preguntas, ¿sí? Dijimos que la conexión energética se hace una sola vez en la vida, que activa para siempre el sistema autocurativo. Esto implica, nunca voy a perder mi equilibrio, y sí, porque para evolucionar me tienen que pasar cosas, es la vida misma, pero lo pierdo y lo recupero, como los payasitos de fondo redondo, esos juegos de niños. Se midió con estas cámaras que toman foto de los chakras y del aura, en los conectados, no más de 5% de desalineación de chakras se registra. Los no conectados pueden tener los chakras todos fuera de eje. Los conectados, el máximo son 5%, que oscila según las experiencias, ¿sí? Estos cambios no se pueden deshacer. La gente dice, no, por favor, desconectame, estoy viendo la realidad, no la soporto. No se puede. La conexión que hace me alinea con mi diseño original. Dijimos, el diseño original es la información que cada célula tiene sobre la función que tiene que cumplir en nuestro organismo, pero también el diseño original es mi propósito de vida. Yo vine a este plano con un diseño para llevar adelante un propósito de vida. Quizás la familia no fue favorable, la familia en la que nací, y me perdí de mi propósito. Si quizás el país, la cultura en la que nací no fue favorable, y me perdí de mi propósito. Quizás soy cobarde y me perdí de mi propósito, ¿sí? Con la conexión te volvés a encarrilar. Y no te preocupes por el cómo, ¿eh? Es el qué. La conexión misma te va a ir acercando las oportunidades que te dirijan en tu propia dirección. Entonces, a través de la conexión, acá tienen foto Kirlian antes y después de la conexión. La frecuencia vibratoria cambia de baja a alta, de destructora a autocurativa, ¿sí? Y nos conectamos con nuestro programa de vida, con el programa que tiene nuestra alma para esta existencia. El cerebro del conectado. El cerebro del conectado pasa de
una actividad de cerebro normal donde se efectúan de 2.000 a 3.000, acá usamos la palabra cálculo, en realidad se refiere a conexiones neuronales, ¿sí? El proceso de pensamiento sucede por actividad de conexión de las dendritas entre las neuronas. Un cerebro normal tiene 2.000 a 300 de esas conexiones por segundo. El cerebro del conectado logra 2.500 millones de conexiones neuronales por segundo. Por lo tanto, el conectado no reflexiona, no piensa, salta a la conclusión, y parece que fuera un proceso mágico o intuitivo o canalizado, y en realidad es a la velocidad a la que conjuga variantes, variables y datos para llegar a un estado de certeza. Por eso en Sanergia decimos, pensar es dudar. Si vos me decís, estoy pensando, yo te digo, estás dudando. Que sí, que no, que si voy, que si no voy, que si me conviene, que si no me conviene. Sino el estado es de certeza, canalización o obtención inmediata de la información con certeza. El cerebro normal de un hombre tiene una actividad cerebral activa del 13% de la capacidad. La mujer tiene un 18%, ¿sí? Un poco más porque la mujer tiene un cuerpo calloso más activo, más grueso, más conexión entre hemisferio izquierdo y derecho, y está procesando información de ambos hemisferios más activa y rápidamente que el hombre. Pero a través del proceso de la conexión, ambos pasan a un 22-23% de capacidad cerebral. Por eso los hombres conectados se transforman en personas intuitivas, cuando generalmente son las mujeres las que son más intuitivas. Entonces, Sanergia se va a ocupar de tu salud, se va a ocupar de tu bienestar y se va a ocupar de tu abundancia, porque el universo es abundancia. Y dejemos que los médicos se ocupen de las enfermedades, ¿sí? Los sanergistas se ocupan de la salud. También tenemos que entender que la información sana, y una de las informaciones que tenemos que manejar, es que no existen el condicionamiento genético, ¿sí? Nos han dicho, no, bueno, pero tu mamá tuvo cáncer y tu abuela tuvo cáncer. ¿Por qué no vamos sacando, sí, vamos sacando las glándulas mamarias? Porque, no. El ADN tiene 12 hebras. Se manifiestan 2, las demás están plegadas. En las hebras plegadas hay infinitas posibilidades de manifestación. Nosotros somos una de las posibilidades de nuestro ADN y podemos manifestar otra cosa. Simplemente abriendo el sistema de creencias. A la posibilidad de modificar lo que el ADN manifiesta se lo llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es cómo el entorno de desarrollo de un ser influye sobre lo que su genética manifiesta. Entonces, lo que nos limita no son nuestros genes, sino nuestra percepción del mundo y nuestras creencias acerca de nosotros mismos y del mundo. Bien, hablamos ya de las células, del diseño original. Piensen que las células del cuerpo se renuevan, algunas todos los días, todos los meses o todos los años, según el órgano. La piel es lo que más rápido se regenera, el hígado es lo que más tarda en regenerarse, que son 7 años, pero se calcula que en un año el 98% de las células del cuerpo se modificaron. Por lo tanto, si yo cambio la información que domina mi sistema, en un año tengo un cuerpo nuevo. Bien, otra de las frases clave de Sanergia es la justa información, ¿sí? A través de los talentos psíquicos como la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, la telepatía, la percepción instintiva, la conexión con la mente del planeta. A través de todos estos canales, el conectado capta la verdad de manera inmediata. Es como los animales, ¿viste? Olfato total. Este me está mintiendo. Este no está diciendo la verdad. A este no le creo. La justa información. ¿Cuál es la misión de Sanergia? Elevar la vibración del planeta. Esto va a hacer que mejoremos no solo nuestra calidad de vida individual, sino
la calidad de vida de todos los demás. ¿Por qué? Porque hay una masa crítica. Cuando hay un determinado número de seres humanos que han evolucionado, arrastran a la evolución a los demás. Alessandro Di Masi decía, si el 10% de la humanidad estuviera conectado, toda la humanidad estaría conectada. Un conectado con su vibración afecta positivamente a todo su entorno familiar. Entonces, cada uno de nosotros tiene un poder, tiene un efecto sobre los demás. ¿Cómo lo vamos a usar? Somos parte del todo. Todos provenimos de una única partícula del cual se manifestó todo el universo. Por lo tanto, todos estamos conectados con todos. Entonces, ¿qué es ser sanergista? Es saber lo que los demás ignoran, es aplicar lo inexplicable, lo nuevo, las leyes de la física cuántica, es informar e iluminar con la nueva información, es evitar recaídas porque resolvemos las causas y no solamente los síntomas, es reeducar, es recrear una medicina que cura. ¿Cómo puedo hacer para ser sanergista? Y tengo que estar dispuesto a vivir en el milagro y a demostrarle a los demás que los milagros existen, acostumbrarme a verlos, ganarme bien la vida, porque espiritualidad y pobreza no van juntos. El universo es abundancia. Entonces es una profesión que me permite vivir en la abundancia, ser útil y vivir en un mundo mágico. ¿Cuál es el destino del sanergista? Quedarse sin clientes. ¡Chao! Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Señores, tenemos un rato lindo para preguntas, comentarios, quejas también si quieren, pero eso bajaría la vibración. Bueno, impresionante, Natalia, impresionante. Yo, nada, estoy así como, quiero que sigas hablando y que sigas contando. Bien, porque yo hablo en coherencia corazón-cerebro, entonces soy muy atractiva cuando hablo, porque hablo con el corazón. Si yo no lo siento, no lo puedo decir. Y pasión, sí, la transmitís la pasión totalmente. Esta es mi experiencia con Sanergia. Esa energía cambió mi vida. Yo le voy a decir lo primero que me pasó después de la conexión. Eso era lo que te iba a preguntar. Sí. Yo hice la conexión 5 días de viajar, 5 días antes de viajar a India. Yo soy astróloga, sabía que me venía un tránsito de Plutón muy importante y yo quería transformar ese tránsito en un gran crecimiento, y no solamente en una experiencia fuerte, dolorosa puede ser la experiencia de Plutón, muy dolorosa. Entonces andaba buscando qué podía hacer para potenciar esa oportunidad que me daba mi tiempo de vida en la Tierra, ese momento de mi vida. Y bueno, las cosas sucedieron, me crucé con Ale García Calvo, que es la máster de los másters, es la que dirige toda Sanergia, porque Alessandro Di Masi ya falleció, y ella me hizo la conexión. Yo viajo a India y me encuentro con un grupo, bueno, con el Instituto de la ONABLA, del cual ahora yo soy la representante, en ese momento no. La cuestión es que vamos todo un grupo, había croatas, había suizos, había alemanes, y éramos 5 argentinos, 5 argentinas. Vamos a visitar a un gurú que vivía en un pueblito. Nos reciben con chinchines y timbales y flores y todos los niños del pueblo, y música y tambores. Había una energía de altísima frecuencia. Y yo llevaba unas Crocs de goma, iba primera. Cuando llego delante de la casa del gurú, el gurú me lava los pies, me vuelvo a poner las Crocs, digo esto porque estaban como un poco mojadas, y cuando me acerco a la entrada de la casita del gurú, yo no sabía qué había, pero había que entrar, no vi que estaba elevada la casita en relación al suelo, como con una platea de hormigón, y me tropiezo con el hormigón. Y me voy por el aire. Me voy por el aire, y vieron esos momentos que de afuera es un segundo, pero de adentro es una vida. Y yo
así por el aire digo, me voy a matar, me voy a romper una rodilla. Si no me rompo la rodilla, me voy a romper una muñeca, me voy a romper la cabeza. Y de golpe sentí una mano que me agarraba así de atrás del cuello, me bajaba de rodillas y me empujaba y me deslicé hasta el umbral de la puerta, y justo después del umbral, en el piso, había una tortuga de bronce. La tortuga es el símbolo de Vishnu. Vishnu es el dios del amor, el dios de la conservación de la vida. Y yo me quedé arrodillada frente a este símbolo de Vishnu, sostenida. No me pasó nada, no me raspé, no me torcí, no me golpeé, nada. Quedé pasmada. Después, un rato después, fui y le pregunté al gurú qué había sido esa experiencia, y me dijo, vos a partir de ahora estás protegida y nada malo va a pasarte nunca más. Bueno, esa es una de las experiencias más fuertes que tuve en mi vida. Realmente algo me agarró, me sostuvo, desde ahí no me caí nunca más. Tuve otras situaciones con una bicicleta, que tenía un teléfono en la mano, algo me hizo detenerme en seguridad, nunca más me caí. Bueno, eso es para darles una idea de las cosas que pasan con la conexión.